Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan capítulo 5, lo leemos todos. El versículo 14 nos dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les reprendió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, para la gloria de nuestro Señor. Te doy gracias a ti, Padre. Gracias, Señor, por el contexto de tu palabra. En buen momento viene a nosotros, por el cual levantamos esta oración, Padre, para que tú abras corazones, des entendimiento y nos permita poder ver a la luz de tu palabra cada uno de los conceptos y las cosas que llegaron a muchas personas a través de tu Hijo Jesucristo, mostrando su poder y mostrando de dónde venía y mostrando las cosas que había venido a hacer. Ahora, en Jesús, te pedimos que sigas bendiciendo a nuestros hermanos con esta palabra tan preciosa y tan maravillosa, que solo tú nos da la oportunidad de que podamos compartir día con día y en cada momento de nuestra vida. Pues a ti hemos orado en acción de gracias. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Pues la palabra de Dios, viéndolo en el contexto de las cosas que Jesús había venido a hacer, pero no era fácil lo que él pretendía o quería hacer delante de su propio pueblo, como en momentos a veces nosotros queriendo hacer algo en nuestros propios hogares y no es fácil. Nos damos cuenta que el momento cuando usted llega a los pies de Cristo es criticado por su propia familia. ¿Cómo es posible que te has hecho de la otra iglesia, si no es iglesia, hermano, sino que te has hecho a la honra y gloria de Dios, al servicio de nuestro Señor Jesucristo? Pues él había sido criticado y estaban viendo los judíos cómo podían encontrar algo contra él. ¿Por qué? Porque nadie estaba de acuerdo en lo que él había hecho. ¿Y qué era lo que había hecho? Sanar a alguien en un día de reposo. Y muchos de nosotros podemos ver de que aunque sea día de reposo, hacemos cosas que son necesarias. Si alguien en nuestro hogar se accidenta, buscamos la manera cómo socorrerle, cómo llevarle al hospital, cómo atenderlo. Pues esto era lo que Jesús le estaba mostrando a todos los judíos, que aunque su padre había trabajado 6 días y tenía un día para descansar, no iba a dejar de hacer algo bueno para no dejar de hacer lo que era necesario, si lo queremos poner de esa manera, sino que si veía que algo era necesario, lo iba a hacer, hermanos. Me gustaría que usted fuera al libro de Génesis. Busque Génesis capítulo 2. Vamos a leer el versículo 2. Cuando lo tenga me da un amén. Primer libro, hermano. ¿Qué nos dice esa palabra? Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. La palabra nos está dando pautas y a la vez enseñanza.
cada uno de nosotros, después de haber hecho alguna obra, alguna tarea, alguna cuestión que vino a nuestra vida, podemos poner los pintores, que ellos pasan muchas horas pintando y queriendo darle la forma imaginaria que están viviendo ellos en ese momento. Llega el momento que culmina la obra y ellos se sientan a pensar y a ver. Pero en lo que ellos están mirando su obra, si ellos ven que hay algo que puede mejorar, ellos le dan mano. La interpretación en el cual se estaba mostrando el día de reposo para los judíos. El día de reposo empieza día viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Pues no significa de que no podemos hacer nada, sino que lo que nos está enseñando la palabra de Dios, que hay cosas que en realidad sí necesitamos reposar de hacerlas, porque hay trabajos que son tan arduos, tan difíciles, tan duros, que uno necesita recuperar nuevamente esas energías, esas fuerzas físicas que cada uno de nosotros nos ha provisto nuestro Señor. Pero podemos ver a través de toda la obra que había creado Dios, se tomó un día para poder descansar de ella y para poder mirar y decir: todo lo que Dios ha hecho es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra de Dios, volvemos allá a nuestro libro, en el libro de Juan, para redundar, Juan capítulo 5, nos dice el versículo 14: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Hermanos, yo le he titulado el sermón Milagro y Pecado. ¿Por qué? Porque en realidad hay una conexión, el milagro con el pecado. En momentos nosotros hemos sido de las personas que nos quejamos porque no nos ha dado nuestro milagro el Señor. En este caso, Jesús le había hecho el milagro a este hombre paralítico, le había sanado, pero este hombre no estaba completo. ¿Por qué? Porque él había venido a hacer las cosas de su Padre, y parte de eso era sacar y quitar los pecados también de este hombre, que quién sabe cuánto tiempo pasó clamando y reclamando y quejándose, y quién sabe cuántas palabras, como muchos de nosotros conocemos, pudo haber pensado, más la que había dicho también. Y algunos se preguntarán: ¿y cómo es el contexto? El contexto está en un pequeño refrán que dice: nadie ve ojos buenos en cara mala, porque es la buena la de ellos. Así es. ¿Usted sabe cómo es o no sabe cómo es? Entonces, usted cuando mira y ve el ojo de él, usted reconoce que es bueno, pero no se lo dice a la persona, porque usted no está de acuerdo, usted no está ahí. ¿Por qué tiene él esos ojos, ella o quien sea, y no yo? Entonces, lo que sucede era que este hombre, posiblemente, al no poder andar, así como muchos de nosotros, era un objeto de agresión hacia los demás. Posiblemente todas las cosas que pensaba, porque la palabra no dice cuánto tiempo anduvo paralítico este hombre, pero usted se puede dar cuenta que cuando somos incapaces de hacer algo y vemos que otros lo hacen con qué facilidad, hasta de nosotros reflejan palabras negativas, reflejan cosas que no son edificativas, cosas que no levantan, cosas que no sustentan al que lo oye. Mas Jesús sabía todo eso. Por tanto, Jesús le había hecho parte de la obra, que era el milagro de que agarrara su lecho, se levantara y que pudiese andar. Ahora podemos ver cuando el versículo 14 nos dice que después halló Jesús en el templo. O sea, ¿qué significa? Que este hombre llegó nuevamente al templo, y ¿con quién se va encontrando?
con el que le había hecho el milagro. ¿Cuántos quisieran encontrarse con ese que hace los milagros? Y yo quiero que usted pueda ver que para este hombre posiblemente había sido un gozo, porque si nosotros vemos el contexto más arriba, el hombre no se acordaba quién era, no sabía, porque había sido cuestionado, había sido interrogado por los judíos, que cómo era posible que alguien estuviese trabajando día de reposo cuando era día de descanso, día en que no se debe de hacer nada. Pero según algunos grandes teólogos manifiestan de que si uno no hiciera nada en un día de reposo, entraría en caos el mundo. ¿Por qué? Porque se dejaría de hacer de todo y para todo. Entonces, ¿cuántos muertos habría? Significa que los doctores no podrían sanar a nadie, no podían ayudarles. Las mujeres no tendrían por qué estar pariendo el día de reposo. ¿Qué le parece a usted? ¿Me está entendiendo? Y yo quiero que usted pueda ver el contexto, que hay cosas que aunque sean día de reposo, hay que hacerlas. Y esto era lo que la palabra de Dios en su contexto nos estaba enseñando. Mas cuando la palabra dice, y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. Y hermano, muchos de nosotros hemos recibido sanidad de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Muchos hemos recibido ese trabajo deseado. ¿Cuántos dicen amén? Y a usted no le gusta trabajar. Muchos hemos recibido los milagros y las cosas que le hemos clamado a nuestro Padre a través de su Hijo Jesucristo. Pero el Señor, a pesar de lo que nos da, sabe lo que somos. Cuando dicen amén, sabe que somos pecadores, sabe que hay cosas que no nos agradan, y más si lo hicieron a alguien que nosotros le caemos mal, o que nosotros no nos gusta o no lo queremos o lo que fuera. Y esta palabra llama la atención cuando podemos decir con todo lo que él estaba predicando, mira, ha sido sanado. ¿Qué significa? Que este hombre había recibido la sanidad física, como muchos de nosotros recibimos las sanidades, recibimos las bondades, recibimos los bienes, recibimos para nuestros deleites, y no entendemos quién es el que está detrás de todo eso. No podemos ver quién es el que nos ha dado la oportunidad de salir adelante. Mas la palabra de Dios nos dice, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Significa que este hombre ya le conocía a Jesús, su pensamiento, y le estaba advirtiendo, ya no sigas en lo mismo. Y de la misma manera la palabra de Dios nos habla a cada uno de nosotros, ya no sigas pecando. ¿Por qué? Porque queremos un milagro, queremos una sanidad, queremos un trabajo, queremos tener los hijos, queremos tener los bienes, queremos tener casa, queremos tener carro. ¿Qué no queremos? Pero hemos decidido en nosotros el ya no seguir pecando. Hermano, cuando uno viene a Cristo Jesús, uno tiene que venir y cambiar lo que uno estaba haciendo. Hay personas que manifiestan su vida en el mundo y sienten mucho mayor gozo las cosas que hacían en el mundo que a las que están haciendo ahora en la casa de Dios. Y le digo, hermano, hay mayor gozo en las cosas que se hacen en la casa de Dios que en las que se hace en el mundo. Cuando dicen amén. Y la palabra de Dios nos enseña algo claro, la preocupación que tenía Jesús por este hombre, porque le estaba advirtiendo, no peques más, porque te puede venir algo peor, alguna cosa más difícil, algo que no vas a poder resistir, algo que no vas a poder aguantar. Pero todo esto trajo un dilema grandísimo. Me gustaría que usted se fuera a Marcos. Busque Marcos un poquito atrás de donde estamos. Marcos 2:5. Cuando lo tenga me da un amén. Gloria sea al Señor. ¿Lo leemos? Nos dice la palabra de Dios, e inmediatamente
se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta les predicaba la palabra. ¿Qué nos está enseñando esto, hermano? ¿Qué? Marcos 2:2 le dije. 2:5, que yo estoy leyendo desde arriba, desde el 2:2. Vamos a ver lo que nos dice el 5. Al ver Jesús, ¿qué cosa dice? ¿La fe de quién? Digan, mi fe. Vamos a cambiar la palabra ellos por nosotros. Al ver Jesús esa fe tan grande de ellos, dijo al paralítico, dijo, tus pecados te son perdonados. Aleluya. Hermano, al vernos a nosotros, primero nos hizo el milagro cuando dicen amén. Amén. Ahora nos perdona nuestros pecados. La única manera de llegar al Padre es por medio de Jesucristo, pero llegamos limpios, llegamos con un corazón humillado. Y esta palabra en el libro de Marcos está manifestando conforme dice, al ver Jesús la fe, primeramente vio. ¿Por qué? Porque primero le hizo el milagro a este hombre y este hombre se perdió. Pero el hombre se acordó, hombre, voy a ir nuevamente al templo, voy a ir a la sinagoga, voy a ir al lugar donde se lleva la palabra. Y llegando al lugar se va encontrando ¿con quién? Con quien el que le hizo el milagro, hermanos. Por eso es importante que usted se acerque las veces que pueda a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que está altamente dispuesto a darnos lo que deseamos. Y la palabra cuando dice que al ver la fe de ellos, dijo el paralítico, tu hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué significa? Que le estaba exonerando. ¿Cuántos saben lo que significa exonerar? Quitar todo lo que le había pasado, todos sus malos pensamientos. Y verá que esta señora va a creer que soy paralítico, no va a creer. Si se diera cuenta que le puedo. Eso pensaba posiblemente él. Yo estoy hablando lo que pienso yo. Pero, hermanos, ¿alguna vez ha estado usted en una situación en que usted manifiesta eso que tiene adentro, ese enojo? Y lo podemos ver en las familias. Cuando miramos que el padre bendice al hijo o la hija con alguna situación, los demás ya paran las orejas. Y no vamos a ir muy lejos. Recordemos la familia de José. Nadie estaba de acuerdo con lo que el padre había hecho, con bendecirlo de esa manera. Vamos a buscar otro versículo. Vaya a Juan 8:11. Gloria sea al Señor. Si lo tiene, dígame amén, hermanos. Aleluya. ¿Qué nos dice la palabra de Dios ahí? Ella dijo, ninguno. Señor, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué significa esto? Estamos viendo al hombre, al Dios que tiene el poder de quitar el pecado. Tiene el poder de lavarnos, de limpiarnos. Es el mismo Jesús, el cual fue crucificado para poder tener esa potestad en la tierra. Y esa potestad es lo que Él está manifestando, porque nos enseña con toda claridad, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermanos, tóquele con toda amabilidad que está a su lado, dígale, somos pecadores. Y al que le tocó a usted, hoy tóquele al que le tocó a usted, dígale, pero Cristo me ha salvado. Tenemos la solución. Si Él pensó burlarse de usted, usted ya se la canceló. Ya le mostró que había alguien con intención de que nosotros nos viéramos bien. ¿Cuánto le gustan verse bien? ¿No le gustan verse bien, hermanas? Pero yo les digo, como dice Sammy, si usted luce bien, yo luzco mejor. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos está enseñando Jesús. Si usted luce bien, si es un pecado, Él luce mejor ante su Padre Celestial.
Y eso es lo que nosotros tenemos que entender de la palabra de Dios. Mas nos dice, vámonos allá al libro de Juan. El versículo siguiente nos dice, el 15. Amén, ¿lo tiene? El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. ¿Qué significa eso? Este hombre había sido interrogado por los judíos. ¿Quién le había hecho ese milagro de que él pudiese andar? De que él tuviera esa oportunidad de pararse y de hacer todas las cosas que antes no podía hacer. Mire lo que dice Juan 5, 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Eso era lo que estaban interrogando los judíos. ¿Quién? Y la palabra dice, Jesús le dijo. Hermano, al que no le guste, si Jesús dijo, así será, para la gloria de Dios. Eso no es gusto mío, ni es gusto suyo, sino del Padre Celestial. Y si Él le ha hecho a usted el milagro, el día que fuera, o lo hace ahora, es gusto de Él. No importa cuánto critiquen, cuánto hablen, cuánto quieran refunfuñar, como usted le quiera llamar, el milagro va a ser hecho y los pecados van a ser quitados. ¿Por qué? Él es el Rey Todopoderoso. Él es el que tiene el control. Él es el de la honra y gloria. Mas la palabra de Dios, si volvemos allá en el libro de Juan, busque el versículo 15 nuevamente, cuando dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Él estaba informando. ¿Por qué? Porque ya reconoció quién había hecho el milagro en su vida. Se dio cuenta que este hombre llamado Jesús, a quien muchos estaban siguiendo, no estaban de acuerdo muchas personas que Él estuviese haciendo esos tipos de milagros durante tiempo que deberían de descansar. Hermanos, el llamado es para que nosotros entendamos y podamos ver la importancia de dedicarle un momento a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren, el día de reposo no significa que usted no puede venir a la iglesia, es cuando más debería de venir. El día de reposo es cuando usted debería decir, hombre, hoy me siento bien, voy a ir a la iglesia, vengo al culto en la mañana, voy en la tarde. Pero hay quienes hacen sus horarios. Usted haga su trato con Dios, como usted lo quiera poner. Él le escucha. Pero hay quienes no hacen nada. Hay quienes mejor prefieren irse a otros lugares en vez de venir a alabar al Padre Celestial. Vamos al versículo 16, nos dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. O sea, lo andaban tagoneando. ¿Alguien? Le voy a preguntar a usted, ¿lo han seguido alguna vez? ¿Ah? Hombre, mira qué duro es eso. Había un loco allá en Panamá y nosotros lo molestábamos. Y no sé qué le hicimos, que lo tocamos y salimos corriendo. Pero como eran varios de nosotros, solo se le pegó a uno de mi hermano y lo empezó a corretear, y mi hermano corría y bajó no sé qué por una quebrada de Volga Street y el loco atrás y corría. La cosa fue que tanto que lo correteó que se cansó y ya no aguantaba más, y ya llega el loco, él dijo, ya me va a matar, y esperando que le diera el leñazo, el loco viene y le dice, la tienes. ¿Se imagina usted? Así nos pasa mucho de nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos llena de enseñanza. Corremos tanto, ahí nos deja el Señor. Se lo ejemplifico con los pescadores. Son personas de paciencia.
Usted sabe qué es tirar el anzuelo y ponerlo. Ellos ponen la caña en una onda del barco, la lancha así, y se acuestan a leer, se duermen, ellos esperan. ¿Por qué? Cuando el pez se engancha, lo primero que hace el pez es correrse. ¿Y qué es lo que hace el riego? Ya el pescado se agarre algo. ¿Qué significa? Que ellos saben esperar. Y yo quiero que usted aprenda también a saber esperar. ¿Qué cosa? El milagro que Dios tiene para usted, hermano. Lo va a traer en el momento que usted menos se lo ha esperado. Ya cuando usted estaba a punto de que le echaran la primera palada de tierra encima del ataúd, oyen los golpes. ¡Ey, si ahí está viva! ¡Sáquenla! No sé qué tipo en San Miguel dicen que la agarró así. Y velándolo estaban. Toda la gente, así como está ahora la iglesia, llena. Y el ataúd ahí enfrente. Y como saben que abren una mitad. Y el tipo, dicen que ahí está, que no sé quién se acercó y acaban acercándose a la persona. A ver, se levanta y toda la gente salen corriendo, hermano. Él es el Dios que hace milagros, hermanos. No importa la situación de vida que a veces estamos pasando. ¿Cuántos están pasando situaciones difíciles en su vida? Todos, hermano, todos. Estamos pasando situaciones que a veces ni nosotros mismos lo creemos. Pero yo quiero que usted sepa, que crea que tiene un Dios maravilloso. Un Dios que está viendo sus necesidades. Más la palabra en el libro de nuestro Señor nos enseña. Y por esta causa, dice la palabra, los judíos perseguían a Jesús. Miren, ¿quién eran los judíos? Su propia gente. ¿Quiénes dije que eran los judíos, hermanos? Hoy entiende por qué nuestra familia a veces nos está siguiendo. Y la palabra de Dios lo que busca es que podamos nosotros vivir el contexto de los acontecimientos que se dieron. Ellos querían agarrarlo, ¿por qué? Porque ellos no estaban de acuerdo conforme a la ley, pero no era una ley. La ley mostraba una situación, pero hay un versículo ahí en los evangelios que manifiesta que de ustedes, si su asna o su criado o algo estuviese enfermo, no haría algo para salvarlos. Y es una verdad. Se olvida del día de reposo. Pero la palabra de Dios estaba enseñando algo, que esto no era tradición la que ellos estaban manifestando. ¿Por qué? Porque habían agregado tantas cosas más de todos los acontecimientos. Y entre eso estaba la tradición de que, bueno, no hay que hacer nada. ¿Sabía usted que ni siquiera quieren encender el switch de la luz? Ni siquiera eso. Porque para ellos es pecado. Pero la palabra de Dios nos dice en el versículo 17, y Jesús, diga, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y estas palabras, márquenlas. ¿Por qué? Porque hay cosas que vamos a tener que hacer sin importar el día que es. Aquí hay alguien que solo ha nacido de lunes a sábado. Todos nacen cualquier día. Domingo, el lunes. Cualquier día. Si era así como ellos estaban pensando, nos damos cuenta de que no. Pero la palabra de Dios nos está enseñando. Yo quiero que usted se vaya a Juan 9:4. Cuando lo tenga me da un amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice? Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Hay cosas que son necesarias y hay que hacerlas. Ya no hay para dónde. Los que trabajan le dan un ultimátum. Mira, necesito tal programa para tal día.
Ahí ve, el que lo va a hacer tiene que rebuscarse el F, no le importa si tiene que ir a Marte, si tiene que ir a la Luna o tiene que ir a la fondo de la Tierra. Él lo quiere para ese día. ¿Qué es lo que estaba enseñando Jesús? Que era necesario, y eso tenían que entenderlo ellos. ¿Por qué? Porque estaba mostrándole que el día tiene una cantidad de horas en el cual la claridad del tiempo se manifiesta para poder hacer muchas obras. Pero la noche ya cambiaba todo el contexto. ¿Por qué? Porque la palabra lo muestra con toda claridad. Y me gustaría que fuera otro versículo, el 19. Allí mismo. ¿Qué nos dice? 9:19. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? ¿Qué significa? Que ellos estaban incomodados, querían ver, poner una excusa. ¿Cómo era posible que este niño o este joven o quien fuera podía ver ahora? Miren lo que dice el versículo, el capítulo 14:10. Váyase Juan 14:10. Cuando lo tenga me da un amén. ¿Qué nos dice? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Qué le estaba enseñando Jesús? Diga autoridad. Y a mí siempre me ha llamado la atención cuando uno ve a veces las familias, uno ve los hijos y las hijas, mira cómo se parece a vos. Algunos hasta manifiestan: ¿será que lo habrás negado? No. Si así es la genética, así lo ha hecho Dios. ¿Por qué? Porque lo que Jesús le estaba enseñando a todos y cada uno de ellos, que había un parentesco entre él y su Padre. Por eso esta palabra en el libro de Juan se manifiesta de esa manera. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? No lo pueden creer. Pero Él estaba manifestando verdades, le estaba enseñando conforme a de donde Él venía y quién era su Padre y el poder que Él tenía y la autoridad que le había dado su Padre, porque toda autoridad, según la palabra de Dios, dice: me es dada. Él tiene el poder para que todas las cosas sean diferentes, todas las cosas sean mejores. Más la palabra de Dios nos dice, vámonos nuevamente allá al libro de Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, más se enojaron. ¿Cómo van a creer? ¿Por qué? Ellos lo veían que él era un blasfemo, alguien que estaba blasfemando, alguien que estaba creyéndose pasar por Dios, creyendo ser el Hijo de Dios. Hermano, posiblemente usted y yo estaríamos en la misma posición, pero gracias a las Escrituras nos damos cuenta de que Él era el Hijo que Dios había enviado, hermanos. Y esta palabra nos dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decían que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Él decía eso, que Dios era su propio Padre y se hacía pasar como que Él era Dios. Mas busquemos ese versículo, Juan 7:1. Amén. Le damos lectura, hermanos. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Miren, ¿no se han dado cuenta que hay lugares que usted no quiere andar? Todavía se da en estos días. Hay personas que le cuestan, o sea, usted le dice: mire, vaya a tal lugar. No, hombre, ¿cómo va a creer? Dios guarde. Ahí uno entra pero no sale, y si sale, sale acostado. No quieren ir. ¿Pero por qué? Debido a la situación. Y me llama la atención el enfoque de la palabra. ¿Por qué?
Porque el enfoque que se le está dando nos da una enseñanza. Después de estas cosas, tiene toda la razón, después del acontecimiento, después de ver la gente loca, después de ver que su propia gente lo quieren matar, vas a creer que vas a querer ir allá. Así como dicen, mejor que digan que de aquí corrió y no que de aquí quedó. Entonces, la palabra nos dice, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. No quería ir a ese lugar. No, pero ¿para qué voy a llegar ahí? Si uno va a donde siente que lo quiere, uno va a donde siente que es atraído hacia la gente. Pero si usted sabe que fue a jugar a tal cancha de fútbol y lo agarraron y le pegaron una levantada, yo sé que usted no va a regresar a ese lugar. Me gustaría que ahí fuera el versículo 19, 7, 19. ¿Qué nos dice? ¿No os dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley, porque procuráis matarme. Moisés le dio una ley a ellos. ¿Y qué es lo que le estaba enseñando? Dentro de la ley de Moisés, ¿sabe cuál era la ley? Una de las leyes importantes ahí: no matarás. Y él está enseñando a su propia gente. ¿No les dio Moisés la ley? ¿Cómo es posible que ahora ustedes quieren hacer contrario a la ley? ¿Y quiénes eran? Los grandes conocedores de la palabra, los propios judíos, que sabían que no había que matar, pero aún así la palabra de Dios nos enseña que ellos procuraban matarle. Mas podemos ver con toda claridad cómo el contexto bíblico se va enfocando. ¿Por qué? Porque el contexto bíblico nos está manifestando: procuráis matarme. ¿Qué le está diciendo? Ahora quieren quebrantar la ley de Moisés. ¿Cuál era la enseñanza? ¿Cuál era el aprendizaje que habían recibido usted? De si quieren creerse que son los grandes conocedores de la ley y de la palabra, ahora ¿cómo es posible que usted quieren quebrantar esa ley matando a alguien por eso? Y es por eso que el sermón, al titularle Milagro y Pecado, vemos que Dios, en su contexto y en su infinidad, quiere hacer maravillas para nuestra vida. Pero yo le pregunto, ¿cuántos están dispuestos a que esas maravillas se manifiesten en sus vidas? ¿Por qué? Es Él el que la va a hacer, no soy yo, no es el hermano, no es el doctor, es el Rey de Reyes, Señor de Señor, es el Señor llamado Jesucristo. Si Él tuvo la potestad de poder hacer ese cambio de la salvación, de poder hacer ese cambio del milagro, de restauración, ¿qué no puede hacer? Y lo va a hacer en el día y en el momento que Él crea conveniente, que Él crea necesario. ¿Por qué? Porque Él sabe la necesidad de cada quien. ¿Cuántos han padecido dolores crónicos? Dolores crónicos significa que sobrepasa el 10. ¿Hay alguien que ha padecido alguna cosa que, verdad? ¿Usted le interesaría si la sanan en el día de reposo? ¿Va? O sea, día de reposo, ¿cuál día de reposo? Yo quiero estar sano. Si yo me imagino que ese paralítico ha de haber gozado y ha de haber saltado de alegría, del gozo de lo que Dios había hecho a través de su Hijo en su vida. Y era otro judío posiblemente. Y estaba gozoso de ver, hey, qué bueno es andar. ¿Cuánto creen que es bueno andar, hermanos? ¿Cuánto creen que es bueno que en la mañana, yo no sé cuántos se han parado con dolores que le inhibe a usted el movimiento? Y dentro de esos movimientos es aún levantarse para ir al baño y usted no lo puede hacer. Y eso es momentáneo. No es como esta persona que pasó una parte de su vida queriendo hacer lo que muchos de nosotros podemos hacer. Por eso nosotros debemos demostrar nuestra gratitud al que hace el milagro. Debemos mostrar nuestra gratitud al que nos quita el pecado. Debemos demostrar nuestro agradecimiento al que nos ha salvado y nos ha dado vida y vida en abundancia, hermanos. Debemos demostrarle a ese Dios todopoderoso a través de su Hijo Jesucristo esas grandes maravillas que Él ha ido desarrollando en nosotros y en nuestra vida. Busque allí Juan 10:30.
Amén. ¿Qué nos dice ese versículo 30, mis hermanos? Yo y el Padre, ¿qué dice que es? Uno somos. Yo y el Padre uno somos. Y le está aclarando a todos y a cada uno. Mas la palabra dice en el versículo 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Se enojaron, tomaron piedra. Hoy, mira con la locura que nos sale esto, que Él y el Padre uno es. Mas la palabra dice en el 32, Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Miren qué precioso, cómo se defiende. Muchas buenas cosas le está diciendo. Y miren, la condicionante que Él pone, no se pone Él, sino que pone al que le envió. Porque yo vine a hacer las cosas de mi Padre, dice la palabra de Dios. Y cuando la palabra dice, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, como diciendo, vaya, por cuál de estas me van a acribillar, me van a golpear, me van a apedrear. Mira, yo he visto unos programas de esa de lapidación. Mira qué feo es. Miren, saben que los amarran para que no se corran. Y empiezan, no es ni que todo a la vez. Primero empiezan los ofendidos. Y así va la escala. Y después llega un momento en que empiezan a tirar la mayoría. Pero miren, son unas piedras tan sólidas. No. Yo no sé a cuánto le han dado una pedrada. Hombre, miren, a mí me dieron una vez aquí en la cabeza. Me quedó la alcancía, hermano. Hoy las monedas ahí las he hecho, por eso usted ve que ando. Haber hecho mi monedita y ya empiezo a andar. Miren, uno solo siente como caliente. Y ya uno siente como que está sudando. Y es la sangre que viene para abajo así, ¿ve? Caliente la siente. Y eso fue una pedra. Hoy imagínense varias. Por eso él le preguntaba, ¿por cuál de esas obras me van a apedrear? Pero ellos no se quedaron callados, porque la palabra dice en el 33, le respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos. Eran conscientes. ¿O no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabían lo que estaba pasando? Ahora, lo que yo quiero llamar la atención suya, ¿por qué no puede ver la gente las buenas cosas que tú haces? De tantas que has hecho, sino que ven la mala que hiciste. Aún hasta hoy en día así somos los hombres. Usted puede hacer 20,000 buenas cosas, solo haga una mala y ya se lo acaba. Aún hasta hoy en día. Y me llama la atención cuando ellos le responden de esa manera, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Este es un contexto de discusión, hermano. Un contexto en el cual hasta el sol de hoy trae a mucha controversia. Pero el versículo 34 nos dice, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Y cuando habla de dioses, dioses pequeños. ¿Por qué? Porque en la antigüedad había mucha tendencia a los falsos dioses. A cada tipo de cosa le daban un nombre como dioses. Al sol, a la luna, al agua, al mar. Por eso usted ve que dicen que el dios del mar, ¿quién es? Neptuno. Y así cada una de las cosas tenía un nombre para cada dios. Estaba el dios Ra, el dios Sol, que es el dios Ra. Estaba el dios de la luna. Estaba el dios de las mujeres, de la fertilidad. Todo eso había. ¿Qué es lo que hacían todos los dioses? Sacrificios tenían que hacer.
Pero Él estaba mostrando que Él no vino a hacer sacrificio humano, sino que había venido a hacer sacrificios sobrenatural, porque eran sacrificios que agradaban al Padre, las obras que yo hago. Mas la palabra de Dios, en su contexto, cuando nos ha instruido, nos ha enseñado que no importa la hora, el día, la semana, el mes o el año. ¿Y por qué le hablo de cada una de estas? Porque aún así hay un tiempo conocido como el Sabbat, que era que se celebraba cada cierta cantidad de años, creo que cada 6 años, un año descansaba la tierra, y ni aún así se cumplía. Y podemos ver a través de la palabra de Dios como un hombre, por querer levantar a otro hombre, trajo molestia a todos los demás que estaban alrededor. Hermanos, yo quiero pedirle en su oración, pídale a Dios que le dé humildad, que le dé ese momento de que usted pueda aceptar, ver que el milagro que le ha hecho a cualquiera que está en este lugar nos ha hecho a todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, y primero nos hace el milagro, posteriormente nos quita el pecado. ¿Por qué? El milagro es la prueba de ver el poder de Dios manifestado en la vida del hombre, y el pecado es la prueba de la salvación, de la aceptación de Jesús, dándote la oportunidad de poder entrar al reino celestial del Padre Todopoderoso. Hermanos, el que tiene su oído para oír, que oiga. Por eso digo gloria a Dios en la Escritura y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pues te doy gracias, Señor, Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por la magnificencia de tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje que nos has dado, cómo nos has llevado y cómo nos has instruido. Y tu palabra nos dice para que todos los honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Te doy gracias, Padre, porque a ese Hijo tuyo es el que honramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.